la bruja que intentó matarme. Cuando era niña, vivía en un pequeño pueblo cerca de Veracruz, México. Era un lugar muy tranquilo y siempre tuve una buena vida en ese lugar. Sin embargo, tuve que mudarme a la ciudad ya que mi sueño era estudiar medicina para poder ayudar a los de mi pueblo, dado que ahí no había nadie que nos auxiliara para una emergencia y en muchas ocasiones se perdían vidas por cosas que estoy segura podían tener un remedio. Cumplí mi objetivo principal a los 25 años de edad, pero para ese entonces yo ya tenía otros planes y entre ellos era quedarme en la ciudad, para buscar un lugar donde poder ejercer mi profesión, todo con la idea de aprender más en el ámbito práctico y poder generar más experiencia. En ese lapso me casé con un hombre que conocí en el mismo hospital, pero desgraciadamente mi matrimonio se terminó debido al tiempo que ambos ejercíamos en el trabajo, lo que impedía que lográramos estar juntos. Tras esta ruptura, finalmente tomé la decisión de regresar a mi pueblo y así poder cumplir la meta que me había hecho antes. Agarré mis cosas y volví a mi hogar. Una vez ahí, me di cuenta de que había ciertos cambios, del cual, el principal, era que ya se tenía un servicio de luz más adecuado. Incluso me sorprendió ver que la recepción para la televisión fuera mayor. Mi madre rápido me dio un fuerte abrazo cuando me vio entrar, y no era para menos, tenía más de 10 años que no la veía luego de que fuera a mi boda. Nos pusimos al corriente de toda nuestra vida personal, para luego pasar al tema de mi profesión. Le pregunté si ya había algún médico ejerciendo en el pueblo, a lo cual me dijo que no, que a pesar de los cambios, esa era una de las cosas que seguía igual. Esto me alegró un poco, no porque no hubiera quien ayudara a la gente del pueblo, sino por el hecho que aún podía cumplir mi sueño y hacerme cargo de esa labor. Mi madre se alegró mucho tras saber que yo me haría cargo. Pasaron algunos días, en los cuales conseguí las herramientas y muebles que ocuparía para mi consultorio, mismo que quedaría en un cuarto que acondicioné en la casa de mis padres. Recuerdo que los primeros días fue un poco complicada, dado que la gente no sabía nada de la existencia de mi consultorio, pero tras un trabajo de canvaseo con la ayuda de mi papá, la gente comenzó a llegar al paso de los días. La gente empezó a conocerme y poco a poco tuve más aglomeración que incluso había días en que no me daba abasto. Al final del día siempre terminaba agotada y sin energías, pero eso para mí era lo de menos. Pronto, le pedí ayuda a una amiga de la infancia para que me ayudara como mi asistente y afortunadamente ella aceptó rápido. Su nombre es Carla. Me ayudaba a tomarle los datos a los pacientes antes de que estos pasaran conmigo. La verdad era de mucha ayuda. En una ocasión, escuché que ella comenzó a decir con voz fuerte a alguien que no podía pasar, sin embargo, aquella persona la ignoró y abrió la puerta. Era una señora ya mayor, por su aspecto yo le calculaba unos 60 años más o menos. Yo no quise ser grosera, así que solo le pregunté cuál era la urgencia. No obstante, ella no me dijo nada, solo me miraba con una cara bastante perturbadora, ya que sus ojos reflejaban coraje. Aún así, yo no aparté la mirada de ella, hasta que se dio la vuelta y se marchó. Ese día, todos los pacientes se fueron casi de inmediato cuando esta señora se fue. Esto me llevó a cerrar un poco temprano el consultorio y luego invité a Carla para que cenara con nosotros. Durante la cena, empecé a hablar de lo ocurrido con mis padres, quienes se mostraron intrigados. Mi mamá preguntó de qué señora hablaba y Carla le respondió que era la señora Esther. Noté un cambio en el semblante de ellos,
por lo cual decidí preguntar qué pasaba. Mi padre respondió que esa señora era a la que acudían cuando alguien estaba enfermo de gravedad. Hasta ese momento yo no comprendía a qué se referían, porque según antes me habían dicho que no había otro médico ahí, pero mi amiga Carla me dijo que ella trataba a las personas con las artes oscuras, ya que era una bruja. Yo la verdad me sentí un poco temerosa, dado que a pesar de ser alguien con una profesión, sé muy bien que eso existe. Finalizó la plática, y pronto me fui a mi cuarto a descansar. Estaba recostada leyendo algunos libros de medicina, cuando de pronto escuché que tocaban la ventana. Me levanté de la comodidad de mi cama pensando que tal vez era alguno de mis padres, pero tras abrir la cortina ahí pude ver a aquella señora. No me apartaba la mirada, misma que me dio la primera vez, una de odio y coraje. No sé qué sucedió luego, porque desperté al día siguiente en mi cama. Intenté recordar algo, pero nada. Mejor me levanté y lo atribuí a un sueño. Durante ese día lo pasé muy mal, porque en todo momento me sentí muy agotada. A la hora del almuerzo, yo no salí y mejor decidí quedarme a descansar un rato. No sé en qué momento me quedé dormida, pero pronto empecé a soñar con esa mujer. Ella estaba dentro del consultorio parada en una esquina, dándome la espalda. Una parte de mí sentía un poco de curiosidad, pero otra sentía mucho miedo. Iba a preguntar qué se le ofrecía cuando ella se dio la vuelta para verme, lo cual rápido aceleró mi corazón al ver que donde deberían estar sus ojos, solo eran unas cuencas vacías. Comencé a gritar del horror, hasta que sentí cómo me meneaban y me preguntaban qué me pasaba. Yo desperté y vi a mi amiga Carla hablándome. Le pregunté qué sucedía y ella me explicó que me encontró gritando muy asustada. Me tallé la frente y luego fijé mi atención hacia aquella esquina. Carla hizo una cara de desconcierto al tiempo que también ponía su vista a ese lugar. Le dije que no pasaba nada, que solo había tenido un mal sueño, producto de mi cansancio. Desde ese día, mis pesadillas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes con esa mujer. Siempre me miraba con esas cuencas vacías, pero ahora siempre me daba una sonrisa bastante desconcertante. Todo esto ya me empezaba a afectar e incluso mi rendimiento con mis pacientes cada vez era menor, en el sentido que me costaba ponerles atención. En una ocasión que soñé de nuevo con aquella mujer, se acercó a mí y me aruñó en mis piernas con esas uñas que parecían más como garras. El dolor era tan intenso que podía sentir cómo la carne se iba desgarrando poco a poco. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el dolor en mis piernas, por lo que me destapé solo para darme cuenta de que estaba por completo lastimada. Comencé a llorar y mis padres entraron asustados a la habitación al escuchar mis gritos. Vieron mis heridas y sus rostros reflejaron sorpresa. Mi madre rápido se apresuró a traer las cosas para curarme, mientras yo me quedé contándole a mi papá lo ocurrido. Él escuchó todo atentamente y logré pensar que tal vez no creería. Por suerte, sí lo hizo y me dijo que al día siguiente deberíamos ir a encarar a Esther, cosa que hicimos muy temprano. Llegamos al local donde la señora trabajaba y entramos. Ella nos miraba a ambos con una sonrisa en el rostro. Mi padre empezó a decirle que nos dejara en paz, que nosotros no le habíamos hecho nada. La bruja no quitaba esa mueca burlesca de su cara y simplemente no decía nada. Mi papá se molestó tras ver que ella no iba a decir nada, así que se abalanzó para poder agredirla directamente, aunque yo intervine para que no lo hiciera. Luego,
miré a la bruja y le pregunté el por qué hacía esto. Por primera vez habló. Ya sabes lo que quiero, ¿no? Entendí a qué se refería. Le pedí a mi padre que nos fuéramos, que ahí no teníamos nada que hacer. Él no quería, pero aceptó a regañadientes. Antes de salir, miré a la señora y le dije que no me iba a rendir. Ella sonrió con maldad diciéndome, ya veremos. En los próximos días que yo atendía a mis pacientes en mi consultorio, pude notar que muchas moscas empezaron a emerger, algo que pronto se volvió una plaga. Lo extraño era que siempre estaban solo en la habitación donde yo me encontraba, motivo que me hizo tener que cerrar unos días para poder hacerme cargo de esto. Desgraciadamente, estos sucesos fueron esparcidos en la boca de todos, lo cual hizo que mucha gente empezara a desconfiar de mí y dejara ir a consultas. Mi estado de ánimo estaba decayendo cada vez más, a pesar de que mis padres me decían que tenía que ser fuerte. Mi sueño había sido destruido por una sola persona, misma que ahuyentó a todos mis pacientes. Lo peor es que las moscas continuaban apareciendo a pesar de los esfuerzos para ahuyentarlas, pero nada funcionaba. No importaba cuántos baños me diera, ellas siempre estaban pegadas a mí como si fuera una peste. Enfermé todavía más, y pronto en mi cuerpo empezaron a aparecer moretones, además de que yo comencé a vomitar sangre. Sabía que todo esto era culpa de la maldita bruja, sin embargo, yo no podía hacer nada. Pronto me resigné y decidí no seguir luchando, hasta que de pronto apareció mi ex marido en mi casa. Cuando me vio, pude ver que en su cara se reflejó una expresión de impresión. Me contó que mis padres le habían hablado para que viniera a verme, ya que no conocían a nadie más que pudiera ayudarme. También me dijo que pronto un amigo suyo vendría a la casa y que nos ayudaría con el problema que teníamos. Me cuidó esa noche dándome algunas medicinas vía intravenosa para que me ayudaran a recuperarme un poco. Al día siguiente, llegó su amigo con un señor ya mayor, de unos 60 años. Me lo presentó con el nombre de Serlio, un paciente al cual había ayudado antes. Serlio me presentó a su abuelo, el cual tenía un nombre de origen nahual, mismo que por más que quiera escribirlo o pronunciarlo, no puedo. La apariencia y vestimenta de su abuelo era de alguien aborigen. El hombre miraba para todos lados, y no sé si él podía percibir algo. De pronto, sujetó con sus dedos a una de las moscas que rondaban en mi habitación y la miraba muy atento. Comenzó a susurrar unas palabras en otro idioma, que yo considero era su lengua natal. La soltó y se fue siguiéndola, hasta que ésta salió por la ventana. Se asomó y luego salió al patio. Como yo no podía pararme, no pude ver qué sucedió, pero me cuentan mis padres que comenzó a escarbar y encontró una bolsa pequeña con varias cosas extrañas, entre ellas un mechón de mi cabello. Serlio nos dijo que eso era de la bruja, que al parecer me estaba trabajando para deshacerse de mí, pero que su abuelo podía encargarse del problema. Me preguntaron si sabía de qué manera ella había conseguido un poco de mi cabello y recordé aquella noche que la vi parada justo en mi ventana. Les dije y ellos me creyeron. El abuelo de Serlio comenzó a hacer un ritual extraño quemando algunas hojas y llenó la casa con el humo de estas. Una vez que terminó, salió al patio donde continuó rezando en su lengua. Echó todo el contenido de la bolsa de la bruja en esa vasija para que se quemara. Tras terminar, Serlio nos dijo que todo estaba hecho, que yo ya había sido liberada. Le pregunté qué pasaría si de nuevo la bruja intentara hacerme otro trabajo,
pero el muy seguro me comentó que no podía gracias a que su abuelo había puesto un tipo de protección en la casa. Que si ella trataba de hacer algo a mí o a mi familia, ese mal se le regresaría. Le agradecí infinitamente e incluso lloré. Una vez que Serlio y su abuelo se fueron, me quedé platicando con mi exmarido, quien me pidió volver a la ciudad. Yo le dije que me lo pensaría, pero él me insistió tanto que mis padres lo apoyaron. Acepté, sabiendo que tenía que dejarlos atrás, aunque estoy segura de que también eran conscientes de que el consultorio no iba a hacer lo mismo tras lo que pasó con la bruja, ya que el pueblo estaba enterado de todo y no quería meterse en problemas. Volví a la ciudad una vez que me recuperé y de nuevo hice mi vida. Aún así, jamás olvidaré cómo alguien quiso acabar con mi vida solo por una simple envidia. No sé qué haya sido de Esther, pero mis padres me contaron que ella se fue del pueblo al poco tiempo de que yo lo hice. Tal vez lo que hizo el abuelo de Serlio tuvo algo que ver, o no lo sé.